Recuerdo haber escuchado de pequeño una anécdota en la cual se intentaba explicar lo que es la verdadera fe. En ella se contaba de un grupo de campesinos que decidieron convocar a los miembros de su iglesia para orar a Dios porque estaban pasando por una gran sequía. La mañana de la reunión, el sol brillaba en todo su esplendor sin haber la más mínima evidencia que el clima cambiaría. Mientras el pastor saludaba a los miembros que entraban a la iglesia, él notó que una niña se acercaba con un paraguas. Aproximándose a la pequeña le preguntó: ¿por qué vienes a la iglesia con un paraguas en un día de sol radiante? A lo cual la niña naturalmente le respondió: ¿no venimos a orar por lluvia? Yo vine preparada. Sin duda que podemos considerar a la actitud de esta niña como una demostración sencilla de fe. Pero ¿podemos definir a la fe como el creer que Dios nos dará aquello que estamos pidiendo? ¿Qué pasa si después de orar por lluvia no llueve? ¿Quiere decir que no tuvimos fe? ¿Eso nos dice que Dios no existe? Muchas veces confundimos a la fe con un profundo deseo de obtener aquello que estamos pidiendo. Eso nos puede llevar a la destrucción de la fe misma, a chasquearnos de Dios y de las maneras en que Él actúa. Fe no es creer que Dios me dará lo que le pido, es creer que me contestará y punto. El cómo contestará y la manera en que lo hará no me toca a mí decidirlo, simplemente aceptarlo. Eso hace necesario que la fe esté centrada en Él. Cuando oramos a Dios creyendo que Él nos dará lo que deseamos, entonces nuestra fe se aferra a lo que le pedimos, pero no a quién le pedimos. Las bendiciones son bendiciones cuando vienen con Dios. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca he estado solo. Dios nunca me ha abandonado, y si todavía hoy estoy aquí es porque tengo su fuerza. No estoy solo, la victoria siempre Él me ha dado. Y si ves que he podido vencer, es porque lo he entregado todo. He reconocido que es Él quien tiene el poder. En el verano me gusta ir a la piscina con mi hijo Jeremías. Como él todavía no sabe nadar, me zambullo yo primero y después le pido que él se arroje a mis brazos. Él duda y siente miedo. Yo insisto y le digo que no lo dejaré hundir. Él se resiste. Sin embargo, en determinado momento, confiando en la palabra de su padre, a pesar del miedo, da el salto. Eso es fe. La decisión de saltar confiando en la palabra de Dios, más allá del miedo que sientas. Cuando Jeremías vuelve a saltar, ya no duda tanto, porque él ha comprobado que su padre cumple su palabra. Es recién en ese momento que la fe es acompañada por un sentimiento. Sin embargo, siempre comenzará por una decisión de acción. Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité, pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más.
y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro, esa fe que no pueden matar. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca he estado solo. Dios nunca me ha abandonado, y si todavía hoy estoy aquí es porque tengo su fuerza. No estoy solo, la victoria siempre Él me ha dado. Y si ves que he podido vencer, es porque lo he entregado todo. He reconocido que sé quién tiene el poder. Él nunca te dejará. Confía con tu corazón. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Confía con tu corazón. Dios te bendiga, gracia, misericordia y paz para ti, para tu familia, en estos días preciosos en que a veces se hacen las cosas difíciles, pero donde también sobreabunda la infinita gracia del Dios que nos ama. Quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios. Creo que hay un mensaje hoy en ella que va a traer nuevos bríos y nueva fortaleza a tu corazón y al mío. Estoy en Josué capítulo 6 y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. Josué está a punto de entrar a la posesión de la ciudad de Jericó, y ese es el relato. Dice así la palabra de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Vamos a orar. Padre amado, qué emocionante ver este pasaje. Aquí está tu pueblo que ha pasado tantos diferentes adversidades para llegar a este momento. Están a punto de conquistar su primera ciudad fortificada. Hay sentimientos de júbilo, de alegría,
pero también está la sobriedad de la expectativa de guerra. Ellos no saben exactamente qué esperar, pero tú les das instrucciones. Señor, permite que esta palabra se haga, fortalece nuestras vidas ahora. Habla al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Tú sabes los muros de oposición, las murallas de adversidad que cada uno de ellos está enfrentando. Y su mirada también está puesta en ti. Ellos quieren ver que tú las derrumbas, que tú peleas por ellos. Y lo único que te pedimos es háblanos a través de tu palabra. Transmítenos fe para nosotros poder incrementar nuestra fe y poder esperar, obedecer, persistir, perseverar en lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos todo para gloria del nombre de nuestro Rey Jesús. Amén, amén y amén. Mi amigo se llamaba Jim De Lorenzo, era un italiano. Era el jefe de la librería en la universidad donde yo trabajaba y otros grupos de jóvenes trabajábamos. Él tenía estaba media vida, tenía cerca de 40 o 50 años. Pero Jim, había algo en él que la primera vez que le conocí me llamó la atención. Y es que en aquel tiempo yo pensaba que él tenía un optimismo irreprimible. Yo pensaba que Jim era una persona positiva y sin duda que lo era, pero yo no entendía en ese momento, al principio, la razón de su optimismo. Él era una persona que, por ejemplo, su lema favorito era los problemas no existen, solo hay desafíos y oportunidades. Así que cada vez que uno de nosotros en la tienda de la librería le traíamos un problema, mira, se complicó esto, mira, el inventario no registra aquello, o mira, la caja registradora no está funcionando, él decía, no me digas problemas, dime un desafío y una oportunidad. Así que nosotros aprendimos el código de Jim y siempre decíamos, Jim, tenemos una oportunidad para ti, Jim, tenemos un desafío para ti, con algo de cinismo y sarcasmo en nuestra voz. Pero mientras más le conocía, yo me daba cuenta que en el caso de Jim, no era sencillamente que él era un hombre optimista. Él era un hombre de fe. Era una fe profunda. Era una fe que llegaba a las raíces de su corazón. Por ejemplo, él razonaba cosas de esta manera. Él decía, bueno, la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si me está faltando algo, ¿qué quiere decir eso? Preguntaba él. Eso quiere decir que está en camino. Porque si Dios me dijo que no me iba a faltar y no la tengo, tiene que estar en camino porque Dios no puede mentir. Bueno, en otra ocasión él citaba Romanos 8:28, que es un verso tan querido por tantos de nosotros. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces él decía, mira, si hay un desafío, si hay un problema, sabemos que el Señor está en esto y lo va a transformar en algo positivo. Bueno, esa manera de enfrentar la vida realmente era un desafío para mí. Yo decía, ¿cómo es posible que una persona se mantenga siempre enfrentando a la vida con la cara puesta en el lado soleado de ella, ¿no? Pero lo que yo no entendía es que Dios estaba obrando en el corazón de Jim. Y cuando a medida fui conociendo a otros que tenían ese mismo talante, me daba cuenta de que los cristianos, aquellos que realmente se han conectado con Dios, aquellos que realmente han cultivado una vida profunda con Dios, tienden a ser sumamente optimistas. Pero no es un mero optimismo somero, pasajero, superficial, periférico. Es una fe profunda que siempre les permite ver el mejor lado de las cosas. Me imagino que así era, por ejemplo, la Madre Teresa. Eileen Egan, una persona que trabajó con la Madre Teresa de Calcuta por más de 30 años, ella solía decir que la Madre Teresa siempre enfrentaba los desafíos y los problemas de la vida de una manera singular, con gran determinación. Y ella decía, Eileen decía, que en una ocasión ella escuchó a la Madre Teresa cuando tuvo un momento de alumbramiento, de iluminación, y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué siempre tenemos que llamar los problemas problemas? De aquí en adelante, dijo la Madre Teresa, le vamos a llamar regalos. Y de ahí en adelante, dice Eileen, la Madre Teresa siempre le decía a ella, ¿sabes qué? Tenemos un regalo. Y siempre describía lo que era un problema. Algunos dirían, bueno, esa es una manera de vivir en la vida en estado de negación, pero no era cierto. Porque lo que permitiera que ellos enfrentaran los desafíos de su vida
con grandes expectativas de cómo esto iba a impactar positivamente sus vidas al final. En una ocasión, Aileen estaba aquí en Nueva York esperando un cambio de avión para dirigirse a donde ellas estaban, pero hubo un retraso de 4 horas, así que ella llamó a la Madre Teresa y le dijo: Madre Teresa, me ha llegado un regalito inesperado de 4 horas aquí en el aeropuerto. Así que la Madre Teresa le entendió perfectamente, le dijo: no te preocupes, aproveche el tiempo. Y ella dice: yo lo aproveché, oré, leí, me comuniqué con personas, hablé con ellos de alguna manera especial. Dios hizo conexiones en nuestros corazones. Ellos veían la vida diferente porque había algo en sus corazones, ese elemento precioso que se llama fe, que es como una flor hermosa, que es capaz de crecer en los jardines más exquisitos, pero también a veces en los lugares menos inesperados, aún hasta en el mismo lodo. La fe es una capacidad de conectarse con Dios. Y la fe, por supuesto, necesita una base, un lugar donde sostenerse. Y la base de la fe es el carácter de un Dios que no puede mentir, un Dios que cuando nos da su palabra podemos declararla confiable, porque Dios, cuando nos dice algo, podemos tener la seguridad de que se va a cumplir. Las promesas de Dios en ese sentido son infalibles. Mira lo que está pasando con Josué y el pueblo de Israel. Ellos han llegado ya al punto donde pueden ver la enorme ciudad de Jericó. Jericó es una de las ciudades más antiguas de la historia. De hecho, fue una de las primeras que se fundaron. Era un lugar espléndido donde estaba ubicada, porque estaba frente a los grandes bosques de balsameras en Israel. Y ustedes podían sentir ese olor grato y agradable del bálsamo que producen estas balsameras, que llenaban la atmósfera de Jericó con una agradable sensación. De hecho, las flores, las primaveras hermosísimas en Jericó, pero más allá de eso, esta ciudad de Jericó era una fortaleza inexpugnable. Arqueólogos nos dicen que la ciudad de Jericó tenía una muralla que subía más de 25 pies de alto y 20 pies de ancho. Y no había manera de penetrarla. Recuerda que en la historia bélica de este tiempo, todavía Israel no tenía los recursos de guerra que tenían otras naciones. Ellos no podían hacer empalizadas, no podían hacer calzadas, no tenían escaleras. Israel realmente no tenía los vastos recursos de guerra que tenían otras naciones, otros imperios. Ellos no tenían nada. ¿Cómo podían ellos pelear con una ciudad tan fortificada que parecía impenetrable y poder tener el triunfo? Parecía absolutamente imposible, excepto que, como leímos, Dios les dio una promesa. En el verso 2, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado, pasado, ya lo hice, en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios le está diciendo a su siervo: mira, la victoria es tuya, esto ya es pan comido, ya se ha resuelto en el mundo espiritual, ya yo lo he decretado, ya yo lo he dado por puesto, por lo tanto, sencillamente ve y tómalo. Es como cuando alguien te dice: mira, eso ya está hecho, ve y recógelo allí. Tú vas y solo lo recoges porque te está esperando. Dios le da una promesa a Josué de que esto ya estaba resuelto. Ahora, Josué, sin duda alguna, por tener la responsabilidad de ser general de este ejército, él piensa en términos de logística. Bueno, señor, está bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a apropiarnos de esa promesa? Quizás el Señor te ha dado a ti una promesa y tú la tienes, pero no sabes cómo apropiarte de ella. ¿Cómo la cultivas? ¿Cómo te apropias de ella de tal manera que se haga una realidad? Quizás tú también estás enfrentando estas grandes murallas de problemas que te rodean. Puede ser la gran muralla del divorcio, de un problema matrimonial. Puede ser la muralla de tener hijos pródigos. O quizás tú estás enfermo y de pronto tú sientes que la vida se te va como agua entre los dedos y no puedes detenerlo. Y tú te preguntas: ¿cómo puedo enfrentar este gran desafío económico, emocional o espiritual, material, físico? No importa cuál sea, esas murallas parecen impenetrables.
Y el diablo te lo hace recordar a cada instante. Te dice, esto es imposible, lo tuyo no tiene remedio, tú no tienes esperanza, tú no puedes salir adelante. El diablo se especializa en hacer leña del árbol caído, ¿no es cierto? Él siempre nos recuerda lo mal que podemos estar. ¿Cómo entonces nos apropiamos de la fe? Bueno, hay 3 cositas que yo quiero compartir contigo rápidamente en esta oportunidad para que tú te puedan ayudar a apropiarte de la fe. Mira, cuando tú tienes una promesa de Dios, estás en búsqueda que Dios te dé una promesa, lo primero que tú tienes que hacer es conectarte con Dios. Tienes que conectarte con Dios. La fe es relacional. La fe es relacional. En otras palabras, Dios quiere tener una relación personal contigo. Él es tu padre y Él quiere tener una relación de padre a hijo contigo. Él es una persona que piensa, es una persona que siente, es una persona que tiene voluntad. Él es una persona en todo el sentido de la palabra y una persona que quiere relacionarse contigo. Entonces, ¿cómo nos conectamos con Él? Bueno, Él es un espíritu, nos conectamos espiritualmente. Dentro de ti hay un espíritu que Dios ha puesto en ti. Entonces, cuando tú usas los sentidos espirituales que Dios te ha dado para conectarte con Él, tú puedes tener una relación espiritual con Dios. Así como tú tienes los 5 sentidos físicos y tú puedes ver y puedes escuchar y puedes gustar y puedes tocar, palpar, ¿no es cierto? Tenemos 5 sentidos, el olfato. Todos esos 5 sentidos nos permiten conectarnos con el mundo físico. Pero tú tienes sentidos espirituales, hay un oír espiritual, hay un ver espiritual, hay el poder de la palabra cuando se decreta, cuando se declara, cuando tú declaras las promesas de Dios. Hay gran poder cuando tú te conectas con Dios, pero especialmente cuando tú cultivas una relación con Dios, cuando tú separas tiempo todos los días para estar en la presencia de Dios y hablar con Dios. Ahí es donde realmente tú te conectas con Dios. Me gusta como lo decía el salmista. Él decía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira, otras versiones dirían, el que hace una morada, el que hace una habitación. Jesús lo dijo de esta manera en el Sermón del Monte. Él dijo, cuando entres en tu habitación y cierres la puerta y te pongas a hablar a solas con Dios, Él que está contigo en ese secreto, te va a recompensar públicamente por lo que le estás pidiendo. En otras palabras, tenemos que conectarnos con Dios, tenemos que hablar con Dios, tenemos que buscar la manera de expresarle lo que está en nuestro corazón. Y lo que Dios más anhela de ti es sinceridad, que tú le abras tu corazón a Dios y que tú te acerques a Él tal como eres. Josué hizo esto desde el primer capítulo donde Dios le dijo, sé fuerte y valiente, toma mi palabra, lee mi palabra de día y de noche, que estas palabras constantemente estén en tus pensamientos. Seguramente que mientras más él leía del Dios, de la palabra de Dios, mientras más él leía del Dios que describía allí, el Dios de Abraham, el Dios de Noé, el Dios de los grandes patriarcas, y cuando él veía lo que Moisés mismo había escrito, la ley, mientras más él leía lo que estaba ya en ese Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, más él tenía una idea más clara de cómo era Dios. Y él quería conocer ese Dios, y la única manera de hacerlo es acercarte a Él, hablar con Él, abrirle tu corazón. Tú tienes que conectarte con Dios si quieres que Dios derrumbe esos grandes murallas que te detienen. Es lo único que tienes que hacer. Si tú logras hacerlo, entonces vas a darte cuenta que Dios es un Dios verdadero, es un Dios que contesta la oración. Lo primero que tienes que hacer es conectarte con Dios. Haz citas con Dios. Separa tiempo para estar en su presencia. Hay momentos donde tú estás con Dios y no tienes que decir nada. Lo único que tienes que estar es ahí y estar en su presencia en silencio. Y la presencia de Dios, como el sol que nos broncea en el verano, la presencia de Dios nos transforma nuestro corazón. Tú pasas, pones un poco de música cristiana o música instrumental y hables la palabra, hablas con Dios, le abres tu corazón, te quedas un rato en su presencia. Yo te aseguro, tú no vas a ser el mismo. Tú no puedes estar con Dios y permanecer igual.
porque algo dentro de ti empieza a ser cambiado. Es como cuando tú te encuentras con un viejo amigo o una persona que amas mucho. A veces tú puedes compartir el silencio con esa persona y no tienen que hablarse. El silencio es todo lo que a veces se necesita, ¿no es cierto? Cultiva tu relación con Dios, conéctate con Dios. Ese es el primer paso. Josué lo hizo. Pero luego, a medida que tú cultivas esa relación con Dios, Dios se va a comunicar contigo. Dios va a poner su sentir en tu corazón. Él va a poner sus deseos en tu corazón. Él va a poner sus pensamientos en tu cabeza. De pronto tú vas a sentir esas impresiones. La palabra de Dios de pronto va a cobrar vida en tu corazón. Y tú vas a leer algo y vas a decir, mira lo que dice aquí. Wow, eso es impactante. Mira, eso es Dios. Eso es lo que Dios piensa de mí. Y de pronto tu vida empieza a cambiar. En ese momento, cuando tú estás con Dios, caminando con Dios, clamando tu promesa, va a tener momentos donde vas a tener que esperar antes de obedecer. Esperar y obedecer van a ser parte de esa relación con Dios. Ahora, tú sabes que a la gente no le gusta esperar. ¿A ti te gusta esperar? No, para nosotros esperar a veces es aburrido, ¿verdad que sí? Lo peor que nosotros podemos hacer es sentarnos a esperar, ¿no es cierto? A veces cuando nuestras esposas van de compra y dicen, espérate que voy a probarme esto, voy a probarme lo otro, ¿verdad? Nosotros los hombres no sabemos qué hacer, nos volvemos locos esperando, ¿verdad? Estamos pensando en el partido, ¿a qué hora empieza? Mira lo que va a suceder. Esperar a nosotros nos cuesta, pero no solo a nosotros. Habla un adolescente de esperar y la palabra aburrimiento viene inmediatamente a su mente. Pero sabes que cuando hablamos de Dios, esperar no es aburrido. 154 veces en la Biblia Dios te invita a esperar en Jehová, a esperar en Él, a buscar su rostro. De una u otra manera, el pensamiento es insinuado. Dios te dice que cuando tú esperas en Dios, no es una espera pasiva. Mira lo que está sucediendo aquí con el pueblo de Israel. Dios le está diciendo, por 6 días, ustedes tienen que levantarse y darle una vuelta a la ciudad. Una vuelta por día, por 6 días. ¿Tú te imaginas lo que eso significaba? Y les dijo, y no digan nada, cállense. Lo único que se va a escuchar va a ser el sonido de las bocinas, de los carneros, esas trompetas, esos cuernos que ellos van a... Eso es lo único que se va a escuchar. Y ustedes calladitos van y le dan la vuelta a la ciudad. Imagínate eso. Ellos tenían que hacer eso por obediencia mientras esperaban en Dios. ¿Tú te imaginas lo que era todo el día ese desfile interminable de ese vasto ejército dando una vuelta a esa inmensa ciudad mientras la gente les miraba desde lo alto en la muralla? Y decían, ¿pero qué hacen estos? Están locos. Quizás le gritaban improperios, quizás no, quizás el temor era tan grande porque nota que la ciudad estaba tan cerrada y ellos estaban tan atemorizados porque habían escuchado del Dios de Israel. Pero el punto es este, ellos tenían que esperar en Dios, obedecer lo que Dios les decía que hicieran, porque Dios les estaba diciendo que lo hicieran. Muchas veces tú y yo tenemos que esperar a que las promesas que Dios nos ha dado se incuben, ¿no? En cierta medida se germinen, ¿no es cierto? Esas promesas necesitan tiempo muchas veces. Y no solamente necesitan tiempo porque Dios tiene que organizar lo que Él está por hacer. Él tiene que mover voluntades, Él tiene que traer recursos, Él tiene que derrotar la oposición. Hay cosas que Dios está haciendo tras bastidores mientras tú esperas. Dios no está pasivo y nosotros tampoco deberíamos estarlo. Debemos estar orando, confiando, declarando nuestra fe en un Dios cumplidor de promesa. Pero a veces el problema en la espera no es Dios, somos nosotros. No estamos listos. No estamos listos. Dios tiene que preparar nuestros corazones. Hay bendiciones que tú y yo deseamos, pero que si Dios nos las da, no las aprovecharíamos como Dios quiere que las aprovechemos. Las echaríamos a perder. Como cuando una persona joven no está lista para el matrimonio, pero desea casarse y le dice, Señor, mándame a mi esposa, a mi esposo. Y el Señor le dice, espera, no estás listo, espera un tiempo. O cuando un jovencito, un niño quisiera tener un coche, el papá sabe que es muy joven, no puede, todavía no tiene la capacidad para aprender a manejar. Tiene que esperar. Dios nos hace esperar, no para desesperarnos, sino para prepararnos. Dios tiene un plan.
Dios tiene un proceso y a veces las cosas tienen que caer en su lugar para que cuando recibamos la bendición entonces sea plena, entonces el gozo sea completo, entonces podamos darle toda la gloria a Dios. Pero mientras esperamos tenemos que obedecer. Mira lo que Él le dice, sigan dando las vueltas, 6 días, una vuelta, diariamente. El 7º día, 7 vueltas. En otras palabras, Dios les dijo a ellos qué hacer. Ellos tenían que obedecer. Me gusta lo que dice el Salmo 37, 3 y 4 y 5. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿No es eso precioso ese Salmo 37, 3 al 5? Nota que te dice confía. Confía es espera en Dios, confía en Él. Pero mientras confías, haz el bien. Y entonces tú cosecharás las promesas que Dios te ha dado. Él te va a conceder hasta las peticiones de tu corazón. Encomiéndate a Dios, confía en Él y Él hará. Mira la gran relación que hay entre esperar y obedecer. Mientras esperamos, hacemos el bien. Caminamos con Dios. El pueblo de Israel estaba dando vueltas, pero no eran vueltas vanas. Dios estaba cumpliendo su propósito. Y allí estaban ellos persistiendo, confiando en que en el momento oportuno Dios iba a hacer un milagro. Pero nota, y esto es bien importante, el tercer punto es que mientras esperas y obedeces, tienes que ser persistente y perseverante. Tienes que ser persistente y perseverante. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hay una distinción entre persistir y perseverar. Persistir nos habla de constancia, nos habla de lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. En otras palabras, es cuando nosotros hacemos las cosas con esa misma fidelidad, ¿no? Lo hacemos constantemente cuando es necesario hacerlo. Pero también perseverancia es diferente. Mientras que la constancia nos habla de lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, la perseverancia tiene que ver con la largura del tiempo, ¿no es cierto? Nos habla de la constancia sobre el tiempo. En otras palabras, nos habla de continuidad. Hay que persistir haciendo el bien por largo tiempo, ¿no es cierto? Te lo ilustro de esta manera. Dice que cuando el duque de Wellington, que derrotó a Napoleón, el francés Bonaparte, en la batalla de Waterloo, dice, cuando le preguntaron cuál fue el secreto de la victoria, dijeron, mira, los dos ejércitos eran valientes, eran muy constantes en la lucha. Lo que pasa es que nosotros duramos 5 minutos más de lo que ellos duraron. En otras palabras, ambos eran constantes, pero los ingleses fueron un poquito más perseverantes y por eso obtuvieron la victoria. Me gusta también la película Las carrozas de fuego. En esa película cuenta la historia de un misionero, Eric Liddell, que fue a la China, murió mártir allá. Era un hombre de Dios, pero en la película él era un corredor también en la universidad, corría y representó a Inglaterra en los Juegos Olímpicos. Y había un corredor judío llamado Harold Abraham, y este hombre era también veloz. Él corría por muchas razones, por orgullo patriótico. Él corría porque había sido discriminado por mucho tiempo por ser judío y él se había superado a través de su gran determinación, su persistencia, su perseverancia. Pero cuando por primera vez corrió ante Eric Liddell le venció en la carrera y él nunca había perdido y quedó devastado. Llegó a quedar tan devastado que todos aquellos años de constancia los quiso tirar por la borda y quiso rendirse. En la película se muestra la escena donde él está hablando con su prometida en ese tiempo y le dice a ella, mira, la novia le dice, pero ¿por qué quieres tirarlo todo por la borda? Ya no quieres correr. Él dice, porque si no voy a ganar, le dice Harold, si no voy a ganar, no voy a correr. Si no voy a ganar, no voy a correr. Le había picado tanto la derrota, ¿no es cierto?
Y la novia, con una sabiduría que usualmente nuestras esposas tienen, le dijo a él, bueno, ¿y si no corres no ganas? En otras palabras, él decía, si no voy a ganar, no voy a correr. Pero si no corres, no ganas. Tienes que seguir corriendo. Persistencia, perseverancia. Por 6 días ellos fueron persistentes. Pero en el 7º día ellos fueron perseverantes. Porque no dieron 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, sino 7 vueltas continuas. Y al final de ellos levantaron sus trompetas e hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Y vamos a hablar un poquito más de eso la semana que viene. Pero nota, ellos caminaron con Dios, hicieron lo que Dios les dijo que hiciera, y aquellos muros eventualmente se cayeron. Se desplomaron, se colapsaron. Tú sabes que arqueólogos han descubierto aquellos muros caídos de aquella antigua ciudad. Y la conclusión a que llegaron estos arqueólogos, obviamente algunos de ellos no dándole confiabilidad a lo que dice la palabra de Dios, ellos dicen que tiene que haber habido un terremoto. Es la explicación, porque la manera en que se colapsaron de pronto sobre sí mismos, ellos piensan que evidentemente hubo un terremoto que detuvo el cauce del río para que el pueblo de Israel cruzara y para que esos muros se colapsaran. Eso lo acreditaban a un terremoto. Bueno, yo no sé si Dios usó un terremoto para hacer que eso se demoliera. Lo que yo sí sé es que el ejército de Jehová estaba con el pueblo de Israel y ellos tumbaron esos muros porque Él les había dado una promesa. Él les había dicho a ellos, mira, Josué, yo he entregado a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra en tus manos. Esa promesa los sostuvo a ellos. Esa promesa les agarró a ellos. ¿Y sabes lo más interesante? Si recuerdas, es que mientras ellos se agarraban de esa promesa, había todo un clan familiar dentro de esa ciudad, cerca de ese muro, que también estaban anclados en una promesa. Era la familia de Rahab. ¿Te acuerdas de Rahab? Aquella mujer que le había salvado la vida a los 2 espías que habían llegado y que les había pedido que a cambio de haberles salvado la vida, ellos preservaran su vida y la vida de su casa. Y te acuerdas que habían colgado aquel cordón escarlata desde su ventana, que formaba una cruz porque en la habitación de ella, donde ella trabajaba y servía, era un prostíbulo. Y te acuerdas que los dinteles de las ventanas eran rojas y aquel cordel formaba una cruz. Y allí estaba aquella mujer agarrada también a una promesa, esperando que Dios le contestara y salvara a su vida y la vida de su familia. Y tú sabes que Dios lo hizo. Lo vamos a ver en otros mensajes más adelante. Pero el punto es este. Tú y yo vivimos agarrados de las promesas de Dios. La Biblia es un libro que está llena de las promesas de Dios. Cada vez que yo leo la Biblia, amado amigo, amado hermano, encuentro una palabra aquí que me da esperanza, que me da fortaleza, que encuentro esas promesas de Dios. Yo rescato esas promesas y las presento delante de Dios para orar por la iglesia, orar por la familia, orar por hermanos que las necesitan. Yo clamo a Dios las promesas de Dios. En el seminario, la esposa de uno de mis profesores nos enseñó cómo orar las promesas de Dios, cómo rescatarlas de la Escritura y orarlas, porque la palabra de Dios es poderosa. Bueno, ellos oraron esa promesa y Dios se las cumplió. ¿Qué promesas tienes tú? ¿Qué promesas te estás agarrando? En medio de esas murallas que quizás te están asfixiando, ¿qué promesas tú puedes clamar? Puedes tú clamar una promesa como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Puedes clamar la promesa que dice Pablo cuando él escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Promesas de provisión, promesas de protección. Todo tipo de promesas están contenidas aquí en la palabra de Dios. Promesas de paz. Lo que tú necesitas está aquí.
Búscala en la palabra de Dios, pero si ya la tienes, agárrate de ellas. Y entonces, conéctate con Dios. Y luego espera, obedece lo que Él te diga que hagas. Persiste, no te rindas, persevera. Y tú también recibirás las promesas de un Dios que no puede mentir, cuyo pacto es inquebrantable, cuyas promesas son infalibles. Un Dios cumplidor de ambas, pactos y promesas. Y en Jesucristo, nuestro Rey de Gloria, tú y yo tenemos las mejores promesas, porque los que estamos en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Él nos ha dado las promesas de perdón, de redención, de restauración, de empoderamiento. El Espíritu Santo ha sido puesto dentro de nosotros. Dios nos ha dado grandes promesas. Clamémoslas, reclamémoslas, porque todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre amado, tú conoces la necesidad de cada persona que esté escuchando este mensaje. Quizás lo que ellos necesitan en este día es la salvación que tú les das a través de Jesucristo, la vida eterna que has prometido a todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Oh Señor, concédela. Permite que ellos puedan venir a ti ahora mismo, tal y como son, y decirte estas palabras. Dios mío, perdóname todos mis pecados. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz para perdonar mis pecados. Yo pongo mi fe en Él para que sea mi Salvador. Lo recibo como mi Salvador hoy. Ven a mi vida, Señor Jesús, cambia mi vida. Te rindo mi corazón. Señor, si esas palabras están en sus labios, yo sé que tú vas a venir y vas a cambiar sus vidas. Vas a transformarlos, vas a darle una nueva vida, una nueva esperanza. Vas a transformarles, a hacerles las personas que tú quieres que ellos sean. Por el poder que hay en el Espíritu Santo, tú lo vas a hacer. Si hay hermanos que están pasando por diversas pruebas, hay hermanos enfermos que necesitan esas promesas de sanidad, oh Dios, ven, dáselas. Levántalos en el nombre de Jesucristo. Tú eres nuestro sanador. Si hay otras necesidades económicas o materiales o de familia o cualquiera que sea su necesidad, oh Dios, permite que ellos puedan conectarse contigo, que tú los recibas con tus brazos de amor y que ellos descubran que tú eres real, que tú eres vivo, que tú eres tan real como el piso donde están puestos nuestros pies y que tú eres bueno, absolutamente bueno y fiel. Yo los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo y bendigo sus casas, sus familias. Te pido que los arropes con tus tiernas misericordias y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Te enviamos con la bendición acostumbrada. Amados, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Como incienso sube mi oración, en ofrenda yo mis manos alzaré. Fija hoy tus ojos sobre mí, pues sé que hay gracia en tu mirar. Tu ley es mi herencia para siempre. Mi corazón afirmo solo en ti. Dios, calma mi ansiedad por revelarme. Mi voluntad hoy rindo ante tu amor. Oh Dios, eres mi
son perfectos.